de la Alhambra. Una sombra comenzó a recorrer el patio de los Leones de la Alhambra de Granada, en aquella mañana soleada, aunque ciertamente fría, de mediados de octubre, en plena estación del otoño. Su sombra se proyectaba sobre el suelo hecho de pequeñas piedras, y sus pasos se confundían con la voz de los turistas, y los visitantes que ya a esa hora contemplaban, absortos, la belleza de aquel espacio lleno de magia, pasión, embrujo, paz, tranquilidad y el sosiego que se desprendía del sonido del agua de la fuente y de aquella otra que discurría, mansamente, por los canalillos del suelo. El desconocido miró a su alrededor, intentando localizar el mejor sitio para esconder el objeto, que llevaba guardado en el bolsillo interior de su gabardina gris. Salió de la galería de los soportales que rodeaban por completo el patio de los Leones, y que estaban delimitados por las columnas y los arcos de estilo árabe y mudéjar, y se acercó hasta la fuente de los Leones de piedra, ubicada en el centro mismo de aquel patio. El hombre introdujo la mano derecha en el bolsillo derecho de su pantalón y sacó un extraño objeto, que posó a la altura de sus ojos. Se trataba de una esfera de bronce, con una abertura en forma de círculo en su parte de arriba, y que estaba sujeta a un palo de hierro. De repente, un rayo de luz de color blanco emanó de la esfera, atravesando el círculo de la parte superior y alzándose hasta el cielo. El sujeto sonrió, a la vez que murmuró unas palabras en voz baja y que tan solo él pudo escuchar. Ya sabía dónde tenía que ocultar el objeto. Un segundo después y ante la atónita mirada de los turistas, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo en el centro mismo del patio de los Leones, junto a la fuente de piedra que da nombre a aquel rincón de la Alhambra, el misterioso hombre hincó sus dos rodillas sobre el suelo, y retiró una de las losas que estaba entre dos de los leones de piedra de la fuente. Colocó el objeto dentro del pequeño espacio excavado en el suelo, y que la losa había dejado al descubierto, y volvió a tapar el hueco. Se giró justo a tiempo para ver cómo dos vigilantes de la Alhambra, que seguramente habrían sido avisados por varios de los turistas al observar el extraño comportamiento de aquel sujeto, se acercaban con pasos rápidos y firmes hasta él. Solo era cuestión de segundos que lo apresasen. El hombre extrajo un puñal de su gabardina y se lo clavó directamente en el corazón. Un instante después, su cuerpo se desplomaba sobre el suelo del patio de los Leones, mientras la sangre comenzaba a teñir de rojo los espacios que había entre las pequeñas piedras, que formaban el pavimento de aquella superficie. Los gritos de pánico comenzaron a sucederse entre los turistas, y algunas mujeres apoyaron sus cabezas en el pecho de sus maridos para sentirse protegidas, mientras ellos trataban de desviar la mirada de la fuente del patio de los Leones, para no ver el macabro espectáculo que se estaba sucediendo a escasos metros de donde se hallaban. Me quedé callado y en silencio, observando la escena y tratando de entender quién era aquel hombre, aunque empezaba a tenerlo cada vez más claro. Se trataba de él, o de ellos, o de todas sus sombras solapadas en una misma. Era el mismo sujeto al que había visto cambiar tantas veces de rostro, de cuerpo, de personalidad, sin poder evitar que siempre lo lograra. Durante años, había perseguido su rastro por el mundo, desde Honduras hasta Japón, pasando por Siria, Israel, Afganistán, la India, Canadá, Francia, Túnez, Islandia, Brasil, Argentina, la República Checa, Alemania, Uruguay, Cuba, Venezuela y México, y al final, lo había encontrado cuando menos me lo esperaba y en el lugar en el que jamás pensé que lo hallaría. Pero aún debía permanecer oculto un par de minutos más, hasta que los vigilantes retirasen el cuchillo de su pecho, y acordonasen la zona en espera de la llegada del forense, alejando a todos los turistas de aquel espacio. Después, me camuflaría tras mi propia sombra y me acercaría hasta el cuerpo del sujeto para comprobar que de verdad había muerto. No era la primera vez que lo había visto resucitar reencarnándose en la piel de otros hombres. Aunque lo que más me importaba era coger el objeto y salir de la Alhambra. Si alguien lograba hacerse con aquel objeto, y había muchas personas que habían visto el sitio exacto en que el hombre había enterrado la esfera, todo habría acabado y el secreto sería desvelado. La ignominia de las mentes dormidas cobraría forma real y su incongruencia desataría una catástrofe de consecuencias imprevisibles. ¿En qué estaba pensando aquel sujeto para haberse expuesto tanto en aquella ocasión? Jamás se habría dejado ver en público, salvo que... Comencé a temblar, repitiéndome a mí mismo que aquella idea era imposible. ¿De verdad era el patio de los Leones de la Alhambra el lugar escogido para concluir el enigma? Volví a negar con la cabeza. No podía ser tan simple. No podía haber estado siempre tan cerca de aquel lugar, y que hubiera tenido que viajar por todo el mundo en busca de la respuesta. Ese sujeto que yacía inerte sobre el suelo,
Había logrado tejer un engaño para tratar de alejarme de la verdad. Y lo había conseguido. Por eso se había clavado el puñal y ya no le importaba morir. Había cumplido con su objetivo, y solo cuando él se lo había propuesto, había puesto punto y final a aquella historia. La voz de uno de los dos vigilantes ordenando a los turistas que despejaran la zona y salieran del patio de los leones, me devolvió a la realidad. Había llegado el momento de ponerme en acción. Me acerqué, hábilmente, hasta el cuerpo del desconocido, justo por detrás de donde se estaba desarrollando la escena. Pude ver la extrañeza del rostro del vigilante al detectar que, por debajo de la sangre que cubría por completo el puñal, se apreciaban unas letras negras. Ya no me cabía ninguna duda, era el puñal de la victoria de Dios. Pero entonces, ¿por qué escoger la Alhambra para este final? ¿Acaso había querido demostrar su poder exponiendo su legado en el corazón de aquella construcción musulmana? Había algo que no me terminaba de encajar. Aquel sujeto de las 1000 caras e identidades, la esfera de bronce, el puñal de la victoria de Dios, y la Alhambra. El entorno no era el que se enunciaba en el texto que los hombres sombra conocíamos de memoria. Me quedé mirando el rostro de aquel cadáver. En sus pupilas vacías, sin vida, aún se podía ver la tonalidad azul que un día había brillado sobre sus iris. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era su mezcla de facciones y de rasgos. Los ojos rasgados, propios de los asiáticos, la piel oscura, en honor a los hijos de África, el pelo rubio, como reflejo de la influencia de los países de Europa del Norte, Central y del Este, especialmente de los países nórdicos, y el rostro en su totalidad con la belleza propia de los centroamericanos y sudamericanos. Pasé por encima de la sangre que ya cubría de rojo gran parte del suelo, que rodeaba el cuerpo de aquel sujeto y me acerqué, siempre camuflado tras mi sombra, y que me impedía ser visto por los demás hombres y mujeres, hasta la fuente del patio de los leones. Me arrodillé entre las dos esculturas de los leones de piedra en que aquel hombre se había detenido con la esfera, y retiré la losa del suelo. Allí estaba el objeto con el que tantas veces había soñado y que llevaba años anhelando portar entre mis manos. Lo agarré con mi mano derecha y comencé a leer las palabras, que estaban grabadas en el exterior de la esfera de bronce, y que sabía que llevaban escritas más de 10 siglos. Se trataba del nombre del Dios de las religiones cristiana, musulmana y judía, es decir, Dios, Alá y Yahvé. Y junto a estas tres palabras, el nombre de los profetas que habían forjado las bases y principios de sus religiones. Jesucristo, Hijo de Dios que murió en la cruz para la salvación de todos los cristianos, los profetas judíos, Mahoma, la luz de Alá y el guía escogido para conducir a los musulmanes. Por último, Buda, con quien nació el budismo, la doctrina de la reflexión y la comunión con uno mismo, asentada sobre la paz interior. Entonces, ante mis ojos aparecieron los dos caracteres de dos palabras que fueron cobrando forma, como si el tiempo las estuviese escribiendo en ese mismo momento, en aquel instante en que mi mirada permanecía posada sobre el objeto. Las letras que empezaba a ver en la base de la esfera, justo en el límite con el palo de hierro donde se sujetaba, eran una P mayúscula, una U minúscula, después una A minúscula, una U mayúscula, una O minúscula con una tilde encima, y tras ellas ya pude apreciar una Z, una I y dos N, todas ellas en minúsculas. A los pocos minutos, entendí lo que aquellas letras significaban: paz y unión. Entorné una sonrisa en mi rostro, mientras empezaba a comprender el motivo por el que aquel hombre había sacrificado su vida. Él no era ni cristiano, ni musulmán, ni judío, ni budista, ni hinduista, ni practicaba ninguna de las religiones que se basaban en diferentes divinidades por todo el mundo. Aquel sujeto se había clavado el puñal de la victoria de Dios, para proteger la esfera de la maldad y demostrar que, en la muerte, todos somos iguales, independientemente de nuestras creencias. Su sangre era el mejor ejemplo de la unión fraternal entre todos los seres humanos y de la paz que debía reinar en el mundo. De repente, empecé a notar cómo mi sombra comenzaba a desaparecer. Ahora que ya conocía el secreto de la esfera de bronce, estaba desapareciendo mi invisibilidad y volvía a ser un hombre real. Pero antes de que volviese a ser visible ante los ojos de los que me rodeaban, debía hacer una última tarea. Me agaché junto a la losa situada entre los dos leones de piedra en que, un rato antes, aquel sujeto había guardado el objeto. Lo volví a meter en el hueco y puse la losa encima. Ahora ya entendía la relación de la Alhambra con la esfera. Allí, en el patio de los leones, en el mismo corazón de la magnífica construcción musulmana, comenzaría una unión fraternal que nadie debería romper nunca más.
en aquel lugar, el objeto estaría seguro y serviría de ejemplo de cómo pueden convivir los cristianos, los visitantes, procedentes de diferentes lugares del mundo y con diversas creencias, y la magia que los musulmanes quisieron forjar en el interior de la Alhambra. Me incorporé del suelo, ya convertido en un hombre más. Los vigilantes aún estaban pendientes de la gente y del cadáver, mientras esperaban al forense, y por lo tanto, me giré de la manera más disimulada que pude y salí del patio de los Leones de la Alhambra sin levantar ninguna sospecha, como si fuese un turista rezagado que no me hubiese percatado de lo que había ocurrido. Después, comencé a recorrer la Alhambra hasta que llegué a la puerta de salida. Solo al poner un pie fuera del recinto, me di cuenta de que había llegado el momento de desaparecer. Y así lo hice. Un rayo de luz fue el único testigo de cómo el tiempo me atrapaba entre sus segundos. En el patio de los Leones ha quedado guardada, para siempre, la esfera de bronce de la paz y la fraternidad, con el secreto que contiene y que hay que proteger. En lo que se refiere al puñal de la victoria de Dios, puede que algún día, alguien consiga descubrir la verdad. Mientras tanto, tal vez el mejor sitio en el que pueda estar sea entre los objetos en posesión de la policía, lejos de mentes demasiado peligrosas como para tenerlo entre sus manos. La paz del mundo no puede ser destruida.